Recording in progress. Buenas noches a todos, probando audio, video y presentación. Sí, se escucha bien, ingeniero. Ok, gracias. Vamos a continuar entonces. Nos habíamos quedado en que básicamente el ensayo triaxial consiste en compactar un cilindro de suelo de un material previamente clasificado y que tiene una humedad a la humedad óptima según el ensayo Proctor. Entonces, con la ayuda de estos cilindros que fueron previamente fabricados, ¿no? Se procede a la compactación. ¿En qué se basa el criterio de compactación? Eh, bueno, vamos a ver, estos son los cilindros. Tenemos un cilindro de 200 por 100 de diámetro interno, donde lo que se quiere es dentro de este cilindro dejar una muestra totalmente compactada de suelo. Eh, Se tiene un anillo y un juego de dos bloques de acero, también con diámetro un poco inferior, pero no mucho, para que se pueda introducir. Y la compactación del suelo se da por confinamiento del suelo con ayuda de estos bloques sólidos de acero, ¿no? Entonces, ¿en qué se basa este proceso de compactación? Si yo conozco cuál es la densidad óptima del suelo y yo conozco, eh, nosotros compactamos en un proceso de 5 capas y cada capa tiene 40 centímetros o 40 milímetros. Si yo sé que el diámetro interno de mi cilindro eh, si yo sé que el diámetro interno de mi cilindro es 100 milímetros y voy a compactar mis 200 milímetros en 5 capas de 40 milímetros, si yo sé el espesor y sé el diámetro, de aquí puedo sacar el volumen, ¿cierto? Y si yo conozco cuál es mi densidad óptima, si multiplico esta densidad óptima y, por el volumen, yo sé cuál va a ser el peso de suelo por cada capa que voy a compactar. ¿Entendido hasta ahí? Entonces, es por eso que ustedes ven en la figura ya las bolsas con el peso de cada cilindro y se va pesando cada muestra para colocar el peso de suelo adecuado por cada capa. Entonces, lo que se hace es, una vez calculado el peso de suelo, se coloca el suelo suelto, que obviamente va a ocupar un volumen mayor al de los 40 milímetros porque es suelo suelto, y con la ayuda de gato hidráulico y de estos cilindros, uno que va a servir de base o de soporte de apoyo y el otro que va a servir de donde se va a aplicar la carga con el gato para
que este montículo de suelo quede compactado a su densidad máxima dentro de esta configuración de confinamiento dentro del cilindro. ¿Quedó entendido? Esta sería la fase 1 de compactación de mi muestra. ¿Entendido hasta ahí? Sí, ingeniero. Gracias, Fabio. La segunda etapa, usamos este anillo extensor porque ya quedaron estos 4 centímetros. Entonces la carga se aplica también a través de este pistón, de tal forma a que toda esta longitud del vástago, ¿no? del pistón me compacte el suelo. Entonces la segunda etapa que hacemos, tenemos ya una etapa previa ya compactada. Aquí tenemos una muestra compactada de suelo. Colocamos otra capa de suelo acá y con eso tenemos ya, con esta configuración, tenemos la segunda capa compactada. ¿Cómo controlamos hasta dónde aplicar la fuerza? Bueno, esta fuerza se aplica gradualmente hasta que esta pestaña, ¿no? del cilindro del pistón de compactación topa prácticamente con el anillo, como ustedes pueden ver acá. Cuando se consigue el contacto, significa que ya se llegó a compactar, a alcanzar la densidad deseada. Entonces esa sería la fase 2 de compactación. La fase 3 de compactación, bueno, aquí también, aquí es un poco de habilidad, porque aquí ya tenemos 8 centímetros de capa compactada y prácticamente se mide, ¿no? Que queden 4 centímetros aquí libres para ya llegar a la tercera fase de compactación. Cabe decir aquí que previo a cada compactación de suelo lo que se hace es una escarificación, ¿no? Para garantizar la adherencia entre capas que van siendo compactadas. Entonces esa sería la fase 3 de compactación. La fase 4 lo que se hace es, ya compactamos fase 1, fase 2, fase 3. En la fase 3, para pasar de la fase 3 a la fase 4, lo que se hace es girar el cilindro para que la compactación sea por ambas partes y no solamente por una parte. Entonces le damos vuelta al cilindro y el cilindro que era base se lo saca ahora, ¿no? Para generar el espacio para las dos últimas capas. Entonces aquí se hace un juego, ¿no? Con los cilindros, se coloca lo que vendría a ser la cuarta capa y también con una medición, ¿no? y control del desplazamiento. Ya voy a indicar cómo se puede hacer eso. Colocamos aquí la cuarta capa de suelo para compactar mi cuarta capa. Y de ahí, para llegar a la compactación de la final de la quinta
capa. Nuevamente se usa el anillo porque para ayudar con la contención del suelo se coloca la quinta capa aquí y se compacta con la ayuda del, del pistón y el gato, y con eso tenemos la quinta capa, ¿no? Una vez compactada la quinta capa, lo que toca es extraer, ¿no? Toda esta muestra de suelo del cilindro. Y esto todo queda tan apretado, tan compactado, no hay fuerza humana, ¿no? Que saque ese cilindro de suelo de la camisa de acero. Entonces, para poder, ¿no? Extraer el suelo compactado, ¿no? El cilindro de 10 por 20 de suelo compactado, lo que se usa es un extractor de tornillo. Vamos a ver algunas imágenes. Ese es el proceso de compactación. Quien está aplicando la fuerza con el gato es el ingeniero Marcelo Villegas, que hizo su tesis de maestría en módulos resilientes. Él fue el que prácticamente fabricó, ¿no? Los accesorios de acero para el proceso de compactación. Ahí nos ven, esa foto es de hace varios años atrás, porque empezamos usando, como ustedes pueden ver, para la compactación usábamos un gato de vehículo, y este es el pórtico color verde para quien conoce el laboratorio de suelo. Bueno, ya han ido, ¿no? Vamos a ver cómo se aplica hoy en día. Estos fueron los primeros trabajos que hicimos de módulos resilientes en, en el laboratorio. Todo era bastante incipiente, ¿no? Hoy en día hemos mejorado, ya no usamos el gato de vehículo, como se ve acá, porque era un riesgo, todo era muy inestable, y ya les cuento, ¿no? Si les cae en el pie o en la pierna este cilindro, les rompe, ¿no? Entonces lo que hacemos ahora es con la prensa, ¿no? Que tenemos, lo vamos a ver el día sábado. Hoy en día lo que hacemos es con el gato, tenemos el cilindro acá, y hoy día esto que ustedes ven que hacíamos a pulso, hoy en día lo tenemos electrónico, ¿no? Con un variador de frecuencia donde yo puedo configurar la velocidad de compactación, y a partir de un proceso, ¿no? Bastante suave y controlado de velocidad de desplazamiento del gato, yo puedo tener un control de compactación mucho mejor hoy en día del que hacíamos, ¿no? En sus inicios, como es el caso de la foto. Eh, Ese es el extractor de rosca. Entonces esto es como un tornillo sin fin. Es un tornillo sin fin que desde este extremo se aplica una rotación y va entrando, ¿no? Y empujando para sacar del cilindro el suelo. Entonces ahí tienen una muestra de suelo, cómo queda, ¿no? Después de ese proceso de compactación, totalmente listo ya para llevarlo a la cámara de procesamiento, ¿no? Del ensayo triaxial dinámico. Entonces ahí está el suelo, y lo que se hace a continuación es colocarle, ¿no? Aquí una camisa elástica. Ya voy a explicar por qué. Entonces este es un accesorio encamisador porque sobre el suelo se le coloca, en torno al suelo se coloca esa, esa camisa de látex que, que ustedes pueden ver ahí. Bueno, estas son algunas ecuaciones que no voy a hablarlo un poco más a detalle para la clase del día miércoles.
Entonces, como les había dicho, lo que vamos a hacer aquí ahora es someter este cilindro a unas combinaciones de tensión de desvío y de tensión confinante. Ahora, ¿qué tensiones tenemos que aplicarle? Eso va a variar de mi llanta de camión, como dijimos, ¿no? Al inicio de la primera clase, de a qué profundidad vamos a aplicar, porque lo que yo quiero es simular este cilindro con tensiones de desvío y tensiones confinantes. Entonces ahora, ¿qué valores de presiones le vamos a aplicar en a este suelo en nuestra máquina triaxial? Entonces, en estos casos, ¿qué hicieron los americanos al desarrollar esta norma? Ellos hicieron unas simulaciones para ver diferentes tipos de tráfico que podían aplicarse al pavimento y evaluaron las tensiones que podían desarrollarse a diferentes profundidades. Entonces, con eso, los americanos vieron que se desarrollaban diferentes valores de tensiones, de desvío y de confinamiento. Tensiones I1, I2 y N de desvío se presentaban junto con tensiones de confinamiento J1, J2, JN. Entonces, ¿qué hicieron para poder normar, ¿no? Una secuencia de aplicación de tensiones de desvío y de tensiones confinantes en muestras de suelo? Hicieron una norma donde en el ensayo triaxial se aplican combinaciones de tensión de desvío y de tensión confinante. Entonces, el ensayo triaxial dinámico no es otra cosa que una secuencia de tensiones de desvío y tensiones confinantes, y para cada situación se mide la deformación de este suelo y se determina un valor determinado de módulos resilientes. Entonces, a este conjunto de dos valores de tensión se le llama en la normativa lo que sería un par de tensión. ¿Quedó entendido hasta ahí? No sé si alguien tiene alguna duda o pregunta al respecto. Está claro, ingeniero. Ok, gracias, John. Entonces, ¿cuáles son los pares de tensión? Esta es la secuencia que me dice la norma, ¿no? Son 15 pares de tensión. Aquí está el valor de tensión confinante en kilopascales y PSI. La tensión máxima también. eh, eh, porque aquí dice tensión axial máxima y tensión cíclica máxima. Porque cuando yo aplico aquí mi tensión,
a lo largo del ensayo, yo no puedo hacer que haya una holgura entre la placa de carga y la placa de suelo, porque ahí estaría generando un impacto. Entonces, ¿qué se hace? Se aplica una tensión constante, que es el 10% de la tensión máxima. Como ustedes pueden ver, es 10% de este valor, que es la tensión constante de contacto en todo el ensayo. Y la tensión cíclica es la tensión que va y viene, que oscila, ¿no? Entonces, esta es la tensión variable, la tensión constante, y si ustedes suman el valor de la tensión cíclica con el valor de la tensión constante, ustedes van a ver que la suma de estos dos valores me llega a mi tensión axial máxima. ¿Ok? Entonces, estos son los 15 casos de carga, digámoslo así, que vamos a correr en el ensayo para medir en cada caso de carga cuál es la deformación del suelo para ese caso de carga y cuál es el módulo resiliente respectivo. Eh, Otro aspecto es que fíjense que aquí hay un caso de secuencia cero que dice. Esa secuencia cero consiste básicamente en que esta secuencia cero consiste en que cuando yo compacto, ¿no? El suelo, puede ser que existan algunas holguras o acomodos todavía del suelo, o también acomodo de la placa de apoyo que me va a transmitir mi tensión de desvío. Entonces, ¿qué se hace aquí cuando dice aplicaciones de carga? Esta secuencia cero es una secuencia de acondicionamiento que consiste en 500 a 1000 aplicaciones de carga, es decir, va a oscilar va a repetir estas condiciones de presión confinante y tensión axial máxima 1000 veces, 500 a 1000 veces. Eh, Cada aplicación de carga dura un segundo, es decir, en 10 segundos apliqué 10 veces la misma condición de presión confinante y tensión axial máxima. ¿Quedó entendido hasta ahí? Sí, ingeniero. Gracias. Eh, Estas tensiones que vamos a aplicar dependen del tipo de suelo. Entonces, como ustedes pueden ver, esta es la secuencia de ensayo. Esta es la secuencia de ensayo de presiones que aplico para subrasantes. Entonces, ¿qué voy a hacer? Una vez que hice la fase de acondicionamiento, voy a aplicar estas 15 combinaciones de carga y voy a aplicar 100 repeticiones de carga. En total, si hago con 1000 aplicaciones, dura 2500 segundos, ¿no? El ensayo de triaxial estático, dinámico, perdón, es un poco menos de una hora, ¿no? Aproximadamente 50 minutos, 45 minutos. Eh, Esto, como les decía, esta tabla es cuando yo voy a determinar módulos resilientes en subrasantes y esta tabla es para determinar módulos resilientes en capas bases y subbases. La interpretación es exactamente la misma que para subrasantes, pero lo único que ustedes pueden observar acá, lo que cambia es los valores de tensión axial máxima y de presión confinante, ¿no? Entonces creo que da para ver la diferencia.
de estos valores de presiones entre capa base y capa subrasante, ¿no? ¿Ok? ¿Entendido hasta aquí? ¿Alguna duda o pregunta? Se entendió, ingeniero. Entonces, perdón. Se entendió, ingeniero. Ok, gracias, John. Bueno, esta es la configuración general del ensayo triaxial que lo vamos a ver el día sábado. Aquí ustedes pueden ver la cámara eh, desensamblada, ¿no? Todo se controla a través de este sistema de computadora. Aquí está el cerebro que me va a leer todos los datos y eh, esta caja de aquí que se ve es el que coordina todo el trabajo entre lo que sería el hardware, que es toda esta cámara, y el software, que es el sistema de adquisición de datos que yo tendría aquí. Entonces, ¿cómo yo aplico tensión confinante? Ustedes pueden ver que aquí en esta parte hay una serie de mangueras, ¿no? A través de esta manguera se genera aire comprimido. Aquí tenía esta compresora es la que genera el aire comprimido. Estas son fotos antiguas, antes la teníamos dentro del laboratorio cuando trabajamos en la implementación de la ISO 9001 para el laboratorio. Esta, esta compresora ya está fuera, ¿no?, del ambiente del laboratorio. Se hizo una caseta, ¿no?, específica para cumplir las exigencias de las ISO. Entonces esta compresora me genera la presión para transmitir a la cámara triaxial a través de este sistema de mangueras. Se genera dentro de la cámara triaxial lo que vendría a ser la tensión confinante. Entonces aquí tenemos sigma 3 a través de la inyección de aire comprimido. Y sigma 3 también se genera en todas direcciones, ¿no? Es el caso de presión hidrostática. Aquí tendría también sigma 3. Y lo que se va a aplicar aquí es un valor de sigma z. Por lo tanto, aquí interpretamos que esta tensión sigma z sería, en otras palabras, la tensión de desvío, ¿no? ¿Por qué? Porque es una tensión axial que va a simular eh, la presión transmitida por mi vehículo, eh, y que va a sacar, ¿no?, al cilindro de suelo de su estado hidrostático. Por eso es que llamamos tensión de desvío a esa carga transmitida. También este es el equipamiento que a través de presión de aire controla el pistón que me va a generar la carga axial. Entonces, esa es la filosofía en general del- de lo que sería el ensayo. Y aquí pueden ver aquí estos dos tipos lápices. Estos dos lápices vienen a ser lo que se llaman LVDTs. El día miércoles voy a explicar en qué consisten. Son transductores lineares variacionales de desplazamiento, que son los que me van a medir cuánto se deforma bajo cada ciclo de carga mi suelo.
Entonces aquí son dos porque voy a tomar dos lecturas y voy a tomar el promedio, ¿no? Como ustedes pueden ver, uno está más suspendido que el otro. Es una fase de ajuste, ¿no? De lo que sería el ensayo. Esta punta, ¿no? Del sensor del LVDT es una punta retráctil. Entonces a cada ciclo registra cuánto se va a comprimir el suelo y con eso con estos sensores es que yo llego a medir cuál es la deformación que está teniendo mi suelo, ¿no? ¿Entendido hasta ahí? Entonces, ¿qué yo tengo hasta acá? Conozco mi tensión de desvío, conozco con estos sensores, puedo medir desplazamiento y conozco mi valor de eh, tensión confinante. Entonces, a través de todos estos datos que yo consigo medir en el programa, eh, a través de la computadora y el sistema de adquisición de datos, yo consigo para cada ciclo de carga, consigo determinar un valor de módulo resiliente. Como estos son equipos que no tienen exactitud, lo que tienen es precisión, yo nunca voy a medir un módulo resiliente idéntico para cada uno de estos ciclos de carga. Entonces, al final del ensayo yo voy a tener 2000 o 2500 valores de módulos resilientes. ¿Cuál de esos 2000, de esos miles de módulos resilientes voy a usar en diseño de pavimento? Es lo que vamos a ver en las clases siguientes. Lo que les voy a mostrar son algunos resúmenes, ¿no? De ensayos ya corridos y vamos a aprender a cómo manejar esos datos, ¿no? Un parámetro importante, ¿por qué se encamisa con látex la muestra de suelo? Eso se debe a que como yo voy a aplicar, inyectar en la cámara aire comprimido, lo menos que se quiere es que el aire comprimido entre al interior del suelo porque eso me daría valores erróneos, ¿no? De mi módulo resiliente. Entonces, lo que yo quiero es que la respuesta del suelo se dé con sus índices de vacíos naturales y no llenados por presión de aire, que me alteraría y me alejaría de la realidad, las características del suelo, ¿no? Entonces, ese es el motivo de encamisar el suelo durante el proceso eh, triaxial dinámico. Y bueno, esta es una pantalla general de cómo calibrar los sensores. Esto ya es más intrínseco del manejo del programa. Dios mediante, vamos a verlo el día sábado, un poco en operación. Y bueno, este es el sistema de ajuste para cuando estos sensores se ponen en color rojo, significan que están cerados y están listos para empezar a tomar lectura, ¿no? Entonces, básicamente eso era lo que quería avanzar con ustedes el día de hoy. Eh, de- eh, el día miércoles vamos a continuar con la clase y ya voy a explicar un poco lo que es la toma de datos de resultados y les voy a pasar una hoja de resultados para que veamos de cómo armamos un modelo de módulos resilientes a partir de este ensayo y cómo lo usamos en un diseño de pavimento. ¿Ok? Entonces, básicamente era eso lo que quería avanzar con ustedes el día de hoy y continuamos el próximo miércoles. Muchas gracias por su atención. Recording stopped. Listo, ingeniero, hasta luego. Gracias. Gracias, Gracias. ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Hasta el miércoles. Muchas gracias. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Gracias.